Aquel león, de melena negra como la noche sin luna, no tenía nombre entre los suyos. Solo un susurro tembloroso lo describía. Sequecama, el impiadoso. No buscaba cazar, ni aparearse. Buscaba dominar. Sequecama no llegó como los otros. No desafió, con rugidos. Atacó en silencio, por la espalda, en las sombras. Su primera víctima fue un viejo macho que gobernaba un pequeño grupo de leonas. Lo destronó en minutos, sin gloria, sin piedad. Los ojos de Sequecama eran fríos. No había furia en ellos, ni hambre, solo cálculo. Donde otros veían familia, él veía amenaza. Donde otros construían alianzas, él imponía reglas. Su reino no era de leones, era de miedo. Las leonas, al principio, observaron con respeto, pero ese respeto se transformó pronto en inquietud, luego en terror. Él no cortejaba, exigía, no protegía, castigaba. Y cuando alguna desobedecía, la brutalidad era su respuesta. No tardó en cometer infanticidio, una práctica común entre machos dominantes, pero en Sequecama había algo más. Un goce oscuro, un placer por quebrar lo que no era suyo. La sangre de los cachorros se convirtió en su sello de poder. Algunos jóvenes intentaron huir. Él los alcanzó. Les perdonó la vida, pero los marcó. Con heridas, con miedo, con silencio. Su mensaje era claro. Nadie escapa de Sequecama. Kruger, vasto y ancestral, había visto muchos reyes, pero ninguno como este, porque Sequecama no buscaba sobrevivir. Quería gobernar a través del temor, y lo estaba logrando. Cuando Sequecama tomó el control total del grupo, no lo hizo con gloria, lo hizo con terror. Las noches dejaron de ser tiempos de descanso. Se convirtieron en vigilias silenciosas, donde cada leona temía ser la próxima. Caminaba entre ellas como un espectro. No buscaba afecto, ni compañía. Solo obediencia. Una obediencia absoluta. Aquella que se consigue no con palabras, sino con garras. Una joven leona intentó huir una madrugada. Se llamaba Lela. Rápida, astuta, pero no lo suficiente. Sequecama la alcanzó. No la mató. La arrastró de regreso con una herida abierta en el lomo. Una advertencia viviente. Después de eso, las demás ya no corrían. Solo bajaban la cabeza. Incluso las más viejas, las que habían visto muchos ciclos de luna, temían su presencia, porque Sequecama no necesitaba rugir. Su sombra bastaba. Separó a las leonas. Les impidió dormir juntas, cazar en grupo. Rompió los lazos que las hacían fuertes. Así, solas, eran más fáciles de controlar, más dóciles, más suyas. Los cachorros, nuevos, eran los únicos que recibían atención. Eran su legado, su posesión. Pero incluso ellos temblaban cuando su padre se acercaba, porque el amor no crece donde reina el miedo. 2 jóvenes machos fueron expulsados, no por representar una amenaza, sino porque empezaban a levantar la mirada. Bastó eso para ser desterrados. Marcharon solos, hacia una sabana que no perdona. Así, el grupo de leonas vivía bajo el régimen de Sequecama, no como una familia, sino como prisioneras de un dictador. Y aunque sus cuerpos seguían fuertes, sus espíritus comenzaban a quebrarse. Si estás disfrutando la historia, dale like ahora mismo y suscríbete al canal Selva Épica. Aquí, cada animal tiene alma, dolor y gloria. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te está pareciendo esta saga? Ahora volvamos a la historia. El reinado de Sequecama no era gobernado por leyes naturales, sino por el miedo. Él no era un rey entre iguales, era un tirano entre sombras. Cada movimiento suyo marcaba el ritmo de la vida en el grupo. No se rugía sin su permiso, no se dormía sin su mirada. Las leonas, antes unidas como hermanas, ahora eran piezas aisladas, cada una en su rincón.
sin confiar en la otra, sin compartir ni siquiera un gesto de consuelo. Sekekama lo había conseguido: convertir a un grupo en rehenes individuales. Un día, Lela, la misma que había intentado huir, alzó de nuevo los ojos. Fue solo un instante, un cruce de miradas, pero Sekekama lo sintió como una ofensa. La persiguió entre la maleza. Esta vez no corrió. Se quedó firme y cayó bajo sus zarpas. No murió, pero quedó marcada. Su cuerpo, herido. Su alma, más aún. Y ese fue el castigo ejemplar. Para que nadie más se atreviera. Para que cada leona supiera. En este reino, mirar con dignidad también era pecado. Los animales de la sabana empezaron a evitar el territorio, no por las cazadoras, sino por él. Los elefantes rodeaban el área. Las cebras cambiaban de ruta. Incluso las hienas, maestras del caos, evitaban cruzarse con Sekekama. Las noches eran silenciosas, no por paz, sino por miedo. Las leonas yacían, distantes, recordando los tiempos en que cazaban juntas, se acicalaban, se acurrucaban con sus crías. Ahora, solo quedaban recuerdos y cicatrices. Los pocos jóvenes machos que crecían, al mostrar sus primeras melenas, eran obligados a marcharse. No había lugar para otro que brillara. Solo Sekekama podía rugir alto. Solo él podía dejar huella en esa tierra. Así pasaban los días. Lentos, densos, bajo el peso de un régimen de hierro. Pero en el corazón de algunas, comenzaba a latir una idea, una semilla, una palabra prohibida: rebelión. La opresión de Sekekama se volvió rutina. Lo inaceptable se normalizó. Las heridas, físicas y del alma, se escondían bajo la melena. El horror ya no rugía, susurraba, y ese susurro se extendía por la sabana. El infanticidio continuaba. Sekekama no toleraba crías que no fueran suyas. Las encontraba, las destruía. Las leonas lloraban en silencio, alejadas, impotentes, y cada nuevo nacimiento traía más angustia que alegría. Algunas, como Lela, comenzaron a ocultar a sus crías en la maleza, cavaban madrigueras improvisadas, se alejaban del grupo por días. Pero Sekekama las encontraba, siempre, y el castigo por ocultar vida era brutal. Las leonas ya no rugían, ni siquiera cuando cazaban. Caminaban en silencio, comían en silencio. El miedo les había robado la voz. Hasta las hienas lo notaban. Ese grupo ya no cazaba como manada, cazaba como esclavas. Desde los vehículos de safari, los turistas observaban una escena inquietante. No veían la majestuosidad del reino salvaje. Veían un grupo quebrado, sometido. Incluso los guías bajaban el tono. La naturaleza ya no era solo bella, era cruel. Los guardaparques, desde lejos, sabían lo que pasaba, pero no intervenían. Porque esto no era una invasión, no era un desequilibrio humano, era la ley de la naturaleza, una ley que, a veces, se tiñe de sombras. Sekekama, aunque dominante, comenzaba a mostrar signos de paranoia. Dormía menos, rugía sin motivo, observaba incluso cuando no había nadie. El monstruo que había creado también lo perseguía, a él. Y fue entonces, en una noche sin luna, que las leonas se reunieron. Lela, Nandipa y otras más. Por primera vez en mucho tiempo, hablaron. No con palabras, sino con miradas. Y en esas miradas, nació una decisión. El tirano caería. La historia de Sekekama comenzó a resonar más allá del presente. Los más viejos comenzaron a recordar. Porque lo que estaba ocurriendo no era nuevo, era un eco, un reflejo siniestro de una leyenda pasada, los Mapogo. Aquella coalición de 6 leones había gobernado con brutalidad y poder absoluto años atrás. Juntos, eliminaron a más de 40 leones en menos de 2 años.
Su reinado fue corto, pero sangriento, y ahora Seke Kama parecía revivir ese legado. Solo que él lo hacía solo. Pero a diferencia de los Mapogo, Seke Kama no tenía aliados. No compartía poder. Solo confiaba en su sombra. Y ese aislamiento comenzó a corroerlo. Porque el trono que se sostiene sobre el miedo también tiembla. En la soledad, los guías de safari comenzaron a advertir algo extraño. Ese león tiene los ojos de un Mapogo, decían. Su melena negra, sus cicatrices, su andar imponente, pero también su mirada vacía, una mirada que había olvidado, lo que era sentir algo más allá del control. Y entonces, un día, un viejo león apareció. Arrastraba una pata, tenía la melena desgastada y la mirada cansada. Algunos decían que era el último de los Mapogo, que había vuelto, no por territorio, sino por memoria, por cerrar un ciclo. Seke Kama lo enfrentó, no con miedo, sino con rabia, porque ese viejo, con su sola presencia, ponía en duda su reinado. La lucha fue corta, violenta, el polvo voló, la sangre manchó la tierra, y cuando todo se calmó, solo Seke Kama quedó de pie. Pero algo había cambiado. Esa victoria no le trajo gloria, solo vacío, porque al destruir al último reflejo de su sombra, Seke Kama entendió que ahora estaba realmente solo. Esa noche, los Mapogo volvieron, no en carne, sino en espíritu, en el viento, en los susurros. Y Seke Kama, por primera vez, no rugió, tembló, porque hasta los fantasmas saben vengarse. En la penumbra de la sabana, bajo un cielo sin estrellas, las leonas se reunieron. No era una asamblea. Era un acto de supervivencia, una decisión silenciosa, una rebelión nacida del hartazgo. Nandipa, la más antigua, tomó el centro. Su rostro estaba surcado por cicatrices, pero sus ojos aún brillaban. Miró a cada una, a Lela, a las jóvenes, a las heridas, y con un solo rugido bajo, declaró el inicio de la guerra. No atacarían de frente, lo harían como cazadoras, con estrategia, con astucia. Esperarían la noche, el descuido, la confianza del tirano, y cuando él bajara la guardia, caerían todas a la vez. Esa noche, la sabana respiró distinto. El aire era denso, el polvo no se movía, y el silencio, por primera vez, no venía del miedo, sino de la tensión que precede a la tormenta. Seke Kama dormía bajo una acacia, como siempre, sintiéndose invencible. Pero la oscuridad ya no le pertenecía. Esta vez estaba del lado de ellas. El primer zarpazo fue de Lela, la misma que él había marcado, la que se negó a olvidar. Le siguió Nandipa, luego las demás, una a una, sin miedo, sin pausa, como si la tierra misma rugiera a través de sus cuerpos. La pelea fue brutal, sangre, mordidas, garras. Seke Kama peleó como un demonio acorralado, pero no era suficiente, no contra todas, no contra el alma de una manada que decidió levantarse. Cuando cayó, la sabana no rugió, no celebró, guardó silencio, un silencio distinto, de respeto, de duelo, pero también de libertad. Las leonas no lo mataron, lo dejaron vivir, herido, vencido, solo, porque la verdadera victoria no es la muerte del enemigo, sino el renacer de las que se atrevieron a desafiarlo. Seke Kama no murió esa noche, pero tampoco volvió a ser el mismo. Herido, humillado, se escondió entre las sombras del espinazo del Kruger. Vigilaba desde lejos, como una fiera acorralada. Su reinado había terminado, pero su odio aún ardía. Nandipa, tras la rebelión, no buscó venganza. Buscó orden, restaurar lo que se había perdido. Reunió a las leonas, reorganizó las patrullas, reabrió los senderos de caza. Bajo su guía, la manada volvió a respirar.
Las crías salieron de sus escondites. Corrieron por primera vez sin miedo. Jugaron entre los arbustos. Aprendieron a acechar, a saltar, a rugir. Y sus madres, como Lela, las guiaban con ternura feroz. Pero el silencio no era absoluto. Sekekama los observaba, desde lejos, desde la maleza. Y un día, al ver a las crías jugar, su furia lo desbordó. Avanzó. Solo, como una sombra del pasado que se niega a desaparecer. Fue Nandipa quien lo sintió primero, y en segundos la manada se reorganizó. Las leonas formaron un muro entre Sekekama y los cachorros. Él rugió. Ellas rugieron más fuerte, y el cielo pareció temblar. La lucha final fue inevitable. Sekekama, desesperado, cargó como una tormenta, pero no encontró miedo. Encontró resistencia. Encontró a Nandipa, firme como una roca. Y esta vez no era él quien dictaba el destino. Cayó con un rugido que se apagó entre la hierba. No hubo gloria, solo un eco que se disipó con el viento. Las leonas no celebraron, solo respiraron, profundo, juntas. Y cuando el sol se alzó, caminaron hacia el horizonte. No como sobrevivientes, sino como victoriosas. Con cada paso, dejaban atrás al tirano y daban la bienvenida a una nueva era. Los días que siguieron a la caída de Sekekama fueron de silencio profundo y reflexión. Las heridas aún dolían, pero la paz empezaba a florecer. Kruger, testigo mudo de tantos reinos y tragedias, ahora observaba el renacer de un nuevo orden. Las leonas no solo habían sobrevivido, habían cambiado la historia. Nandipa, con el peso de la sabiduría y las cicatrices de la lucha, se convirtió en una leyenda viva. No era solo una líder, era un símbolo. Su mirada ya no cargaba tristeza, sino orgullo. En ella, las nuevas generaciones encontraban guía, fuerza y esperanza. Lela, la joven que desafió el destino, ahora lideraba las cacerías con valentía. Enseñaba a las crías a cazar, a protegerse, pero también a rugir por lo que es justo. Su espíritu rebelde se había convertido en un faro para las demás. Era la voz de una nueva era. Las crías que nacieron después de la rebelión crecieron, sin conocer el miedo. Jugaban entre los arbustos, corrían libres bajo el sol africano. Sus rugidos eran puros, inocentes. La sabana les respondía con brisas suaves y cielos despejados. Era como si la tierra también respirara con alivio. Sekekama, aunque derrotado, dejó una huella. Un recuerdo oscuro que no debía olvidarse. Su historia se convirtió en advertencia, en enseñanza, no para sembrar temor, sino para recordar que el poder sin compasión solo conduce a la destrucción. Su caída era parte del equilibrio restaurado. Kruger volvió a ser un lugar de encuentros, de armonía salvaje. Los elefantes regresaron a las rutas antiguas. Las cebras pastaban cerca del territorio de las leonas. Incluso las hienas, con su risa característica, se acercaban sin temor. La vida encontraba su ritmo, su danza eterna. En los atardeceres, Nandipa observaba el horizonte con serenidad. Sabía que su tiempo algún día terminaría, pero su legado viviría en cada rugido libre, en cada mirada sin cadenas. Había demostrado que incluso las sombras más densas pueden disiparse con la luz de la unión. Y así, el capítulo final del tirano de Kruger no fue de muerte, sino de renacimiento. Porque en la sabana, la vida y la muerte son parte de la misma canción. Una canción que ahora, gracias a las leonas, suena más libre, más fuerte, más justa. Y en cada eco, vive la redención.